El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en cumplimiento de las políticas orientadas al desarrollo nacional y a la promoción de la competitividad y la innovación en los sectores productivos y de servicios del país, otorga desde el 2005 becas para estudios de posgrados internacionales a jóvenes dominicanos con dos únicos requisitos: residir permanentemente en el país y tener un índice académico superior al 80, y con la condición de regresar a trabajar en República Dominicana por lo menos 2 años después de culminados los estudios. Se sabe que más de 21,000 jóvenes dominicanos han sido beneficiados con este programa, y para el 2019, la institución contó con un presupuesto superior a los 1.800 millones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha medido el impacto que tiene esta inversión en el desarrollo de la economía del país. Es por eso que hoy nos preguntamos: ¿se otorgan las becas después de analizar cada expediente y velando fielmente el cumplimiento de lo exigido? ¿Sabemos si realmente todos los estudiantes regresan a trabajar luego de terminados los estudios? ¿Tiene la empresa pública y privada planes de inserción laboral que llenen las expectativas de estos profesionales? ¿Podemos garantizarles un futuro promisorio y buenas condiciones de trabajo una vez que se invirtió tanto en educarlos fuera? ¿Qué sucede con los estudiantes que incumplen el contrato y no regresan? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Yo estoy segura que a todos ustedes este tema les interesa mucho. Cualquier pregunta que quieran hacer a nuestros colaboradores en el día de hoy en la mesa, pueden dirigirla con el hashtag BecasENM a través de nuestro Twitter en María Cela y nuestro Instagram en María Cela, que ya está recuperado, gracias a Dios. Ok, vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Tenemos a mano derecha a Luis David Sena, que lo hemos tenido en varias ocasiones, un joven emprendedor, director general de EduPaz. Y está ayudando a muchísimos jóvenes a orientarse en cuanto a su futuro y desarrollo en diferentes carreras. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, por parte del sector privado. Muchas gracias, Darwin, por estar con nosotros nuevamente. Rafael González, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT. Eso es lo que significa el MESIT. Y Ángela Liriano, especialista en empleabilidad, inserción laboral y desarrollo personal. Estuvo anteriormente también en nuestra mesa y que ha sido beneficiada o fue beneficiada con una de estas becas del MESIT. Estas becas, aunque en el informe dice empezaron en el 2005, empezó el incremento en el 2005, pero es algo que viene de lejos. Ahora, vamos a hablar de los tiempos del 2005 hacia acá. ¿Cuántos estudiantes han sido beneficiados? Y si en un principio, por ejemplo, todos eran incluso estudios de pregrado, se les ofrecía beca para irse fuera, o sea, para hacer la universidad y luego la especialidad. Y si luego eso se separó, ¿y cuándo? ¿A partir de cuándo? Vamos, que nos lo diga usted, don Rafael. Gracias por la invitación. El programa de beca nacional y beca internacional son dos programas. Se inició, es una tradición, siguiendo lo que fue el programa de beca del presidente Juan Bosch, que se fueron cerca de 1.200 jóvenes becados al exterior, de todas las áreas. Por ejemplo, el caso de May Mercedes, que se fue a estudiar gastronomía a España. Mi papá en el 63, especialidad en parasitología en Brasil y Colombia. Los primeros 5 veterinarios del país se fueron. Sí, Radamés Mejía, Eduardo Latorre, todo un grupo de intelectuales y profesionales que han hecho aporte al país. El programa se retoma en el último año del primer gobierno del doctor Fernández, con un acuerdo con la Universidad de Utah. Ahí se fue un grupo de 25 estudiantes y con el retorno del presidente Fernández se retomó en el 2005. Me tocó a mí recorrer Europa, Estados Unidos y hasta cierto punto llegamos para donde van ustedes, a Tierra Santa.
A Israel, donde quisiera. Porque aprovechamos, hicimos el contacto para el software que se utiliza en el programa de inglés de inmersión, que también fue una creación del Ministerio de Pero al Educación. principio eran pregrado y posgrado. Sí. Desde el 2005 hasta el 2012 se daban becas en grado y en posgrado. Luego, por una, hasta cierto punto, demanda lógica de las universidades nacionales, comenzaron a plantearse que por qué se hacía la inversión en formar estudiantes fuera a nivel de grado, en un periodo tan largo, era un escape de divisa, y que las universidades nacionales estaban dispuestas a ofertar los programas que demandara el Estado, porque eran programas que se consultaban al sector empresarial y al sector servicio, es decir, se consultaba a la cúpula empresarial, a Zonaore, Zona Franca, a los ministerios. Para las necesidades. Para las necesidades y en función de eso orientar los programas. Entonces nosotros prácticamente vivíamos más en territorio fuera del país, haciendo los acuerdos. Y entonces, al principio, el programa se diseñó para dar becas de grado. Entonces las universidades dijeron que ellos veían mejor que el gobierno hiciera la inversión a nivel de posgrado, porque así, lo que era una demanda de la ley, de que para ser profesor universitario mínimo deberían tener maestría y preferiblemente en el área disciplinaria, y que estos jóvenes, si se fortalecía el programa a nivel de maestría, pues podían ser incluso futuros docentes de las universidades. Pues a partir de 2012 se concentró el programa en becas de... Vamos a ver el cuadro, porque en ese cuadro que nosotros tenemos se ve en naranja las becas internacionales y en gris las becas nacionales que se han otorgado desde el año 2005 hasta el año 2017. En total, ¿cuántos estudiantes, don Rafael, han sido beneficiados? Nacional, ahí está el cuadro, con becas nacionales y con becas internacionales. A nivel internacional, a la fecha... Del 2005 hasta la fecha. Hasta el 2018, porque estamos ahora en el proceso de evaluación de las becas del 2019. Ya comenzó a avisarse. Pero no llega hasta el 2018 el cuadro, no aparece en la página del MESIC. No, yo tengo el dato del 2018, se otorgaron unas 1.384 becas. El año que más becas se otorgaron a nivel internacional fue en el 17, que se otorgaron 2.511. ¿En total cuántos estudiantes? En total, 25.000, en total 22.470 becas. Para afuera. Del 2005 a la fecha. Internacional. Al 2018. Internacional. Internacional. Ok. Han sido 22.000 y pico de estudiantes que han tenido el privilegio de ir a estudiar a países como España, Reino Unido, México, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, más de 18 países. Los requisitos para otorgar esa beca son los que presentamos ahí solamente, es decir, ser dominicano y tener un promedio superior a 80, porque eso es... Sí, hay una situación. Fácil. Nosotros tenemos como requisito un índice de 80 para las universidades que utilizan la escala de 0 a 100. Ajá. Y un índice de 3 para los que utilizan la escala de 0 a 4. Nosotros seleccionamos por el índice general. Ahora, hay universidades que cuando le mandamos los expedientes de los estudiantes, chequean el récord de nota completo, y si es, por ejemplo, digamos, una maestría en ingeniería, dependiendo del comportamiento que tengan en las asignaturas de física y de matemática, le dan la admisión, aunque tenga el índice en 80 o en 3 o 3 y pico. Es decir, son pocas las universidades. Las norteamericanas vienen y aplican el examen, aplican un examen aquí en el país. ¿Ese costo de enviar a esos estudiantes lo paga el gobierno dominicano o hay acuerdo con universidades extranjeras? Con la mayoría de las universidades tenemos acuerdos con todas y de una u otra manera negociamos los precios. Mi papel de entonces, para poder optimizar los recursos que teníamos, era andar con el cuchillo en la boca para negociar los precios. Para bajar los precios. Para bajar los precios. Y bajábamos los precios en función de cantidad. Es decir, bueno,
Si vienen, si me cuesta, digamos, España, 5.000 euros un máster, pero eso es uno. Y si te traigo, si mando 20, ¿en cuánto me lo deja? Y el Estado lo paga. Y el Estado paga la matrícula y le da algún dinero extra a los estudiantes. Sí, hay 3 modalidades. Okay. Con las universidades de Estados Unidos y con otras universidades que se hace el acuerdo que implica el paquete completo, matrícula, alojamiento, alimentación, libros de texto, etcétera. Eso con la mayoría de los estudiantes. Ella fue becada por el gobierno de República Dominicana y se le cubría todo. Claro que ya para los asuntos de la diversión... Claro. Pero hay modalidades dependiendo de los ingresos económicos de la familia de los estudiantes. No, vamos a ver. Para los Estados Unidos se le daba el mismo tratamiento a todo el mundo. Okay. Es decir, se cubría todo el paquete completo. Para Europa, a América Latina, las modalidades cambiaban. Se le pagaba la matrícula directamente a la universidad y al estudiante, si era egresado de una universidad privada, se le daban $500 en el caso de dólares. En el caso 400 euros. En el caso de Europa, 400 euros. Si son egresados de la UAS, entonces se le daban 700. Okay. Partiendo del criterio y que se ubicaba de dónde procedía el estudiante. De que no tenían ayuda aquí en el país. De que no tenían ayuda aquí en el país. Entonces, esa era la modalidad. Nosotros lográbamos también con las mismas universidades, lográbamos descuentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, donde ella estudió, si la matrícula nos costaba $38.000, a nosotros nos salía por $30.000. Y una pregunta, don Rafael. ¿Hay un criterio, dentro de ese criterio de evaluación que ustedes hacen, de la carrera o de la maestría que se va a estudiar, las que son prioritarias para el Estado Dominicano poder subvencionar? O sea, no me interesa que haya más maestría, por ejemplo, en ciencias políticas, pero si de repente el Estado necesita más personas en maestría en telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Hay un criterio para evaluar eso y poder decidir, bueno, a este sí se lo vamos a otorgar y a este no? Sí. Se dieron 2 criterios para iniciar el programa. Primero, beneficiar a los estudiantes talentosos. Okay. Y segundo, que las becas respondieran a las necesidades de desarrollo del país. Exacto. Entonces, programas que se daban en el país a nivel de maestría, nosotros no lo incluíamos a nivel internacional. Vamos a hablar, se ha invertido muchísimo dinero. Se sabe, hacíamos la pregunta en el informe, si estos estudiantes han vuelto a República Dominicana, la mayoría, si han vuelto todos, pues se supone que el requisito es volver y trabajar por lo menos 2 años, pero no todos tienen trabajo, la mayoría no tiene trabajo, o sí. Y si no han vuelto, alguien supervisa que vuelvan los estudiantes, se ha medido, son varias preguntas, se ha medido cómo ha ido beneficiando esto a la República Dominicana. Yo quiero que ustedes participen. En términos de inserción laboral, que es lo que yo puedo, ¿verdad?, aportar a la mesa, realmente, tal como lo dice el señor Rafael, yo soy juez y parte en esta mesa porque fui becaria del programa y conozco las fortalezas que tiene el programa en términos de aporte, obviamente, a la educación nuestra, y las debilidades que tiene el programa. Y ciertamente la gran debilidad que tiene el programa es que no hay un plan de seguimiento para la inserción laboral a los estudiantes que vienen de regreso. Yo les puedo contar mi historia, no la leí en un libro, es mi historia. Yo regresé de terminar mi licenciatura en el 2012, no tengo ninguna afiliación política, estudié ciencias políticas, porque quería insertarme a la política de República Dominicana, pero yo no soy, ¿verdad?, ni estoy afiliada a nada, y resultó ser súper difícil para yo insertarme al mercado. O sea, esa fue mi historia. Fui al MESID, me acuerdo que fui simplemente a ver si ellos tenían algún programa que ayudara a los estudiantes a insertarse. Me dijeron que pon tu nombre, que tu correo, que sí o qué, y todavía estamos esperando la llamada. ¿Que te hizo igual de difícil? ¿Tú crees que si tú no hubieras tenido una especialidad, por ejemplo? Porque también se le hace difícil a cualquier egresado de la universidad. Bueno, yo siento que fue más difícil porque, de hecho, tuve varias entrevistas, te estoy hablando que en ese momento yo tenía 22 años,
y me decían, es que tú tienes este currículum de la NASA y nosotros no te podemos Exacto. contratar, porque así mismo, señores, literalmente me decían, tú tienes este currículum de la NASA, yo no te puedo contratar porque yo no tengo dinero para pagarte. Entonces, ¿qué yo terminé O sea que mientras haciendo? más preparados, a veces más dificultades O sea, están como que encontrando. la empresa como que se asustan, ¿tú me entiendes? Me acuerdo que terminé empleándome en un call center, aquí el call center que es la realidad de la mayoría de los que venimos de fuera, la habilidad más predominante, ¿verdad? Que sabemos inglés, entonces ese es el trabajo que está seguro. Los un que call fueron a center. estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra. Los que fuimos beneficiados con ir a Estados Reino Unidos. Unido. Luego me voy, ya viendo la necesidad, encontré un trabajo como asistente, nada en mi área, ganando un salario que para nada. Entonces me voy de nuevo, aplico de nuevo a la beca porque ya sí sé cómo el proceso efectivamente sí es legítimo, yo no tenía cuñas, y pasé todo mi proceso para poder tener la maestría. Me voy nuevamente a hacer la maestría, regreso y es la misma historia. Lo único que ahora yo tengo ya más experiencia laboral. Pude trabajar en Estados Unidos, pude trabajar de hecho en una agencia que tiene el gobierno estatal en Estados Unidos, entonces en New Jersey, que era donde vivía. Y vine a emprender, porque aquí, señores, vivimos del joseo en buen dominicano, es la verdad. Porque tú vienes aquí súper preparado y ninguna empresa te va a pagar lo que tú ganas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tú haces? O te adaptas a los salarios que están pagando las empresas, o te quedas desempleada o emprendes. Ok, hacemos una pausa en este momento. Al regresar yo quiero escuchar la empresa privada, yo quiero escuchar a Luisena, que tiene tanta experiencia en cuanto a esto que ella acaba de decir y por supuesto el seguimiento que se le da y el saber si esto se está retornando en beneficio para la República Dominicana, que si la inversión es rentable, porque la inversión en educación sabemos que lo es, pero en especialidades fuera de nuestro país. ¿Qué pasa con esos muchachos que se van y se les llena la cabeza de conocimientos? Ya lo dijo Ángela, vuelven a lo mismo que los demás. Cuando regresemos después de la pausa. Ya